Hay una figura que deambula por los confines de la noche, envuelta en un manto de tragedia y dolor. Su nombre resuena a través de los siglos, como un susurro amargo que lleva el peso de un destino cruel. La Llorona, la mujer que llora, es más que una simple historia de fantasmas. Es un reflejo profundo del miedo que todos llevamos dentro, el miedo a perder lo que más amamos. Has oído hablar de ella, pero ¿conoces la verdadera historia detrás de este lamento incesante? Las curiosidades de la historia revelan detalles que muchas veces quedan ocultos en las sombras. La Llorona es más que un cuento popular. Su historia ha sobrevivido durante generaciones, pasando de boca en boca, siempre con un escalofrío en la espalda de quien se atreve a susurrarla. Lo que lo hace tan poderoso es la forma en que se conecta con nuestras propias experiencias. Después de todo, ¿quién no ha sentido nunca la angustia de una pérdida o la desesperación de un error irreparable? Cada lágrima que derrama nos recuerda que, a veces, las peores apariciones no son las que vienen del exterior, sino las que nacen en nuestro interior. La fuerza de esta leyenda reside en su capacidad de tocar nuestros corazones de una manera tan personal. Curiosidades de la historia indican que el miedo de la Llorona trasciende el simple miedo, profundizando en la psique humana, donde habita el miedo a la soledad, la culpa y el arrepentimiento. Su lamento resuena no solo a través de los ríos, sino también a través de las mentes de quienes la escuchan. Y así, incluso sin verlo, sentimos su presencia, como un recuerdo lejano de algo que preferiríamos olvidar. Con el paso de los años, la Llorona se ha convertido en una figura de misterio, llena de matices. Sus lágrimas nunca se secan, y la búsqueda de sus hijos perdidos parece eterna. ¿Pero tu historia es solo sobre el sufrimiento? ¿O hay algo más profundo, un secreto enterrado en lo más profundo de esta leyenda? Quizás, profundizando en sus orígenes, podamos desvelar los misterios que rodean a esta mujer que ha llorado durante siglos. Sígueme mientras descubrimos los datos interesantes detrás de la historia detrás. La Llorona y su trágico viaje. Las raíces de la Llorona, profundizar en el suelo fértil de la cultura indígena mexicana. Incluso antes de la llegada de los colonizadores españoles, la figura de la mujer llorando ya caminaba por los campos y ríos de México, como aviso de tiempos difíciles. En muchas culturas indígenas, el agua era vista como un símbolo de vida y muerte, y los espíritus que habitaban las orillas de los ríos eran venerados o temidos. La Llorona, en ese momento, ya era una presencia constante, advirtiendo a los antiguos que la naturaleza podía ser tan generosa como despiadada. Las curiosidades de la historia revelan que esta conexión con lo sagrado sigue viva hoy. Cuando los españoles invadieron tierras mexicanas, trajeron consigo nuevas creencias y valores, pero no lograron borrar por completo el espíritu de la Llorona. La colonización española mezcló mitos y leyendas indígenas con la religiosidad católica, y la Llorona adquirió nuevos significados. Hay una figura que deambula por los confines de la noche, envuelta en un manto de tragedia y dolor. Su nombre resuena a través de los siglos, como un susurro amargo que lleva el peso de un destino cruel. La Llorona, la mujer que llora, es más que una simple historia de fantasmas. Es un reflejo profundo del miedo que todos llevamos dentro, el miedo a perder lo que más amamos. Has oído hablar de ella, pero ¿conoces la verdadera historia detrás de este lamento incesante? Las curiosidades de la historia revelan detalles que muchas veces quedan ocultos en las sombras. La Llorona es más que un cuento popular. Su historia ha sobrevivido durante generaciones, pasando de boca en boca, siempre con un escalofrío en la espalda de quien se atreve a susurrarla. Lo que lo hace tan poderoso es la forma en que se conecta con nuestras propias experiencias. Después de todo, ¿quién no ha sentido nunca la angustia de una pérdida o la desesperación de un error irreparable? Cada lágrima que derrama nos recuerda que, a veces, las peores apariciones no son las que vienen del exterior, sino las que nacen en nuestro interior. La fuerza de esta leyenda reside en su capacidad de tocar nuestros corazones de una manera tan personal. Curiosidades de la historia indican que el miedo de la Llorona trasciende el simple miedo, profundizando en la psique humana, donde habita el miedo a la soledad, la culpa y el arrepentimiento. Su lamento resuena no solo a través de los ríos, sino también a través de las mentes de quienes la escuchan. Y así, incluso sin verlo, sentimos su presencia,
como un recuerdo lejano de algo que preferiríamos olvidar. Con el paso de los años, la Llorona se ha convertido en una figura de misterio, llena de matices. Sus lágrimas nunca se secan, y la búsqueda de sus hijos perdidos parece eterna. ¿Pero tu historia es solo sobre el sufrimiento? ¿O hay algo más profundo, un secreto enterrado en lo más profundo de esta leyenda? Quizás, profundizando en sus orígenes, podamos desvelar los misterios que rodean a esta mujer que ha llorado durante siglos. Sígueme mientras descubrimos los datos interesantes detrás de la historia detrás. La Llorona y su trágico viaje. Las raíces de la Llorona profundizar en el suelo fértil de la cultura indígena mexicana. Incluso antes de la llegada de los colonizadores españoles, la figura de la mujer llorando ya caminaba por los campos y ríos de México, como aviso de tiempos difíciles. En muchas culturas indígenas, el agua era vista como un símbolo de vida y muerte, y los espíritus que habitaban las orillas de los ríos eran venerados o temidos. La Llorona, en ese momento, ya era una presencia constante, advirtiendo a los antiguos que la naturaleza podía ser tan generosa como despiadada. Las curiosidades de la historia revelan que esta conexión con lo sagrado sigue viva hoy. Cuando los españoles invadieron tierras mexicanas, trajeron consigo nuevas creencias y valores, pero no lograron borrar por completo el espíritu de la Llorona. La colonización española mezcló mitos y leyendas indígenas con la religiosidad católica, y la Llorona adquirió nuevos significados. Ella no era solo un espíritu de advertencia, sino un alma sufriente, que vagaba por los ríos en busca de redención. Las curiosidades de la historia muestran cómo estas fusiones culturales crearon una leyenda aún más poderosa, capaz de resistir el tiempo y los cambios sociales. Los primeros registros escritos sobre la Llorona aparecen poco después de la colonización, cuando los cronistas relataron historias aterradoras contadas por los nativos. Estos registros a menudo mezclaban el miedo a lo desconocido, con la culpa por la destrucción provocada por los colonizadores. Y así, la mujer llorando pasó a representar no solo la pérdida de hijos, sino la pérdida de una tierra, una cultura y una identidad. Su lamento fue el eco de un pueblo que vio su vida transformada para siempre, reflejo de las cicatrices dejadas por la colonización. Los orígenes de esta leyenda son tan profundos como el río en el que aparece, y cuanto más profundizamos, más nos damos cuenta de que la Llorona es mucho más que una simple aparición. Ella es un símbolo de dolor, resistencia y pérdida. Sin embargo, sus lágrimas no solo cuentan una historia de sufrimiento, también hablan de esperanza, memoria y la lucha por preservar una cultura que aún vive, incluso frente a la opresión. Pero ¿quién fue esta mujer en vida? ¿Qué la convirtió en un espíritu inquieto? Exploremos lo que hay más allá de las aguas, y comprendamos más sobre lo que dio forma a la Llorona. Detrás del espíritu lloroso, había una mujer de carne y hueso, con una historia de vida marcada por elecciones y tragedias. El mito de la Llorona presenta a esta figura como una bella mujer, deseada por muchos, pero marcada por una vida de sufrimiento. Las versiones sobre su vida encarnada varían de una región a otra. Algunos dicen que era una campesina, de origen humilde, que se enamoró perdidamente de un hombre de clase alta. Otros creen que fue una mujer de estatus social privilegiado, que vio su vida desmoronarse cuando el amor de su vida la traicionó. Las curiosidades de la historia nos recuerdan que, en cualquier versión, estuvo marcada por el abandono y el dolor. La transformación de esta mujer en espíritu es un proceso que nos hace reflexionar sobre las tragedias humanas. ¿Qué pasó para que ella tomara el camino del arrepentimiento eterno? Algunas versiones de la leyenda cuentan que, al ser traicionada y abandonada por el hombre que amaba, fue invadida por una desesperación tan profunda que terminó ahogando a sus propios hijos en un intento de venganza. Pero cuando cometió este acto, se dio cuenta del horror de lo que había hecho y se arrojó al río en busca de redención. Este ciclo de culpa, arrepentimiento y búsqueda eterna define su figura de alma en pena. Y es precisamente esta complejidad lo que lo hace tan fascinante. La mujer detrás del fantasma es, en muchos sentidos, un reflejo de las angustias de la época en la que vivió. En una sociedad patriarcal, las mujeres tenían poco control sobre sus propias vidas y a menudo estaban sujetas a las decisiones y convenciones sociales de los hombres. Así, la tragedia de la Llorona
puede verse como una metáfora del trágico destino de tantas mujeres que, habiendo perdido el control de sus propias vidas, sucumbieron a la desesperación. Es como si cada su lamento fuera un grito ahogado de resistencia, de una voz femenina silenciada por el dolor. Sin embargo, la Llorona no es solo un símbolo de fragilidad. En su transformación, también se convirtió en una figura de poder, alguien que desafía el tiempo y la muerte. Tu presencia es un recordatorio de que las decisiones que tomamos en la vida pueden repercutir por toda la eternidad. Pero, ¿qué pasa una vez terminada la tragedia? ¿Qué consecuencias sobrenaturales se enfrenta por cometer un acto tan desesperado? Es hora de profundizar en lo sobrenatural y comprender los castigos que aguardan la Llorona después de su muerte. El momento en que la tragedia de la Llorona. Su consumación es, quizás, la más dolorosa de su historia. En un acto de desesperación, ahoga a sus propios hijos, creyendo liberarlos de un futuro marcado por el abandono y el dolor. Este momento es tan brutal como incomprensible, pero refleja el estado de tormento en el que se encontraba. El dolor de una madre que pierde el control de su propia vida es devastador, y lo que hace es un grito de auxilio que se pierde en el silencio de las aguas. Es en este punto cuando la leyenda toca uno de los aspectos más profundos de la psique humana: el miedo a perder a quienes más queremos y la desesperación que esto puede provocar. Después del infanticidio, la Llorona se da cuenta de la gravedad de su acto. El peso de su decisión la consume, y el arrepentimiento es inmediato. El grito que resuena a través de los ríos no es solo de dolor, sino también de culpa. Corre por la orilla, intentando desesperadamente salvar a sus hijos, pero ya es demasiado tarde. Las aguas se los llevaron, así como el destino se los llevó la esperanza. Este momento de eterna desesperación es lo que la transforma en la figura que hoy conocemos. Una madre que busca, sin éxito, reparar lo irreparable. Curiosidades de la historia muestran cómo este ciclo de pérdida y arrepentimiento está presente en diferentes culturas, siempre ligado a la figura femenina y la maternidad. La historia de la Llorona nos enfrenta a la complejidad de las emociones humanas. No es solo la historia de una madre que comete un acto terrible, sino también la historia de una mujer que, después de perderlo todo, intenta desesperadamente encontrar algún sentido. El infanticidio es visto como el punto más bajo de su viaje, pero también como el comienzo de su eterna maldición. No puede seguir adelante porque está atrapada en el ciclo de su propia culpa. Sus lágrimas se convierten entonces en el símbolo de su tragedia, un lamento que nunca encontrará consuelo. Con la tragedia cumplida, la Llorona se transforma completamente. Su viaje ya no se trata de redención, sino de búsqueda incesante de los hijos que se quitó a sí misma. La desesperación ahora es eterna, y su lamento resuena a lo largo de las orillas del río, buscando algo que nunca podrá encontrar. Pero ¿qué sucede cuando un alma se encuentra atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos? ¿Cuáles son las consecuencias sobrenaturales de un acto tan trágico? Descubramos cómo es el alma de la Llorona enfrenta su castigo eterno. Después de cometer el terrible acto, la Llorona se encuentra condenada a un castigo que parece no tener fin. Su alma queda prisionera de las orillas de los ríos, donde resuena, noche tras noche, su incesante lamento. Este castigo sobrenatural es más que una simple condena. Es un reflejo del peso de la culpa que lleva. Ella busca, sin éxito, encontrar a los niños que se arrebató, vagando entre el mundo de los vivos y los muertos. El castigo eterno de la Llorona no es solo una retribución por el acto cometido, sino una prisión creada por el dolor mismo. Su historia es un recordatorio de que ciertos errores tienen consecuencias que van más allá de la vida terrenal. A alma de la Llorona se convirtió en un símbolo de arrepentimiento sin fin. A diferencia de otros espíritus que eventualmente encuentran la paz, el suyo está destinado a vagar eternamente. Cada río que atraviesa la tierra parece llevar una parte de su dolor, y las aguas que alguna vez fueron el escenario de su acto desesperado, se han convertido ahora en el escenario de su penitencia. Es como si la naturaleza que te rodea reflejara la tragedia misma, y cada gota de agua representara una lágrima que cae de tus ojos. Las curiosidades de la historia muestran cómo el concepto de castigo eterno está presente en diferentes culturas, pero pocas son tan dolorosas como el de la Llorona.
El lamento de la Llorona es más que un grito de dolor. Es una búsqueda desesperada de algo que nunca se encontrará. Llama a sus hijos, creyendo que, de alguna manera, todavía puede salvarlos. Pero su castigo es precisamente este: la búsqueda sin fin, el viaje eterno sin redención. Cada noche, su grito resuena a través de los ríos y bosques, atormentando a aquellos que tienen la mala suerte de cruzarse en su camino. Hay informes de personas que afirman haber escuchado su lamento, y el sentimiento de desesperación que describen es casi palpable. Esta es la carga de un alma que no encuentra la paz. El castigo de la Llorona nos hace reflexionar sobre el concepto de redención, y sí, efectivamente, todos pueden ser perdonados. ¿Encontrará alguna vez la paz? ¿O estará destinada a vagar para siempre, prisionera de su propio arrepentimiento? Las respuestas pueden estar más allá de nuestra comprensión, pero una cosa es segura: su historia seguirá resonando a través de los siglos, al igual que su lamento. Sin embargo, el dolor de la Llorona no solo afecta tu espíritu, se extiende a quienes lo encuentran. Exploremos cómo su maldición afecta a la comunidad y por qué tantas personas comparten su sufrimiento. La maldición de la Llorona no es solo algo que ella lleva sola. Es una carga que parece envolver a todos los que te rodean. El dolor que siente se esparce como un veneno invisible, alcanzando a quienes escuchan su lamento o se cruzan en su camino. Para muchos, la aparición de la Llorona es un presagio de tragedia, una señal de que algo terrible está por suceder. El simple sonido de tu llanto es suficiente para llenar el corazón de cualquier persona de miedo y angustia, ya que tu presencia siempre está asociada a la pérdida. Las curiosidades de la historia nos muestran que, en varias culturas, el concepto de alma maldita va más allá del espíritu mismo, afectando el entorno que lo rodea. Esta maldición no se limita al sufrimiento personal de la Llorona. Se convirtió en una especie de llamada de atención, un sombrío recordatorio de que la vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Algunos creen que su aparición presagia muerte o desastres inminentes. Sus lágrimas, que caen sin cesar, parecen llevar el peso del destino, y con cada lágrima derramada se desarrolla una nueva tragedia. La comunidad que vive cerca de donde ella aparece está a menudo envuelta en silencio y misterio, con historias de muertes, desapariciones y desgracias inexplicables. El miedo a encontrar la Llorona es real, y mucha gente evita acercarse a los ríos por la noche. Pero ¿por qué su maldición es tan fuerte? Se cree que la intensidad de su dolor y arrepentimiento es lo que alimenta esta energía oscura que la rodea. Cada persona que la ve o escucha su lamento se siente, de alguna manera, conmovida por este profundo dolor. Hay informes de personas que, después de escuchar la Llorona, han experimentado pérdidas devastadoras en sus vidas, como si estuvieran maldecidos por su mera presencia. Este poder de afectar el mundo que lo rodea es lo que hace que su maldición sea tan temida y reverenciada, y pocos tienen el coraje de intentar comprenderla de cerca. La maldición de la Llorona no es solo un cuento de fantasmas, es una reflexión sobre las consecuencias de nuestras acciones, y cómo a veces el pasado puede perseguirnos de maneras inesperadas. Sus lágrimas continúan cayendo, y su dolor se extiende a quienes la encuentran. Sin embargo, esta no es la única forma en que se manifiesta. La Llorona es una leyenda con muchas caras, y su historia varía según la región y la cultura. Exploremos las diferentes caras de la Llorona, y comprender cómo esta figura mítica se interpreta de formas tan diferentes a lo largo del tiempo. A lo largo de los siglos, la Llorona ha adquirido diferentes formas y significados, según dónde se cuente su leyenda. En México, donde la historia es más fuerte, se la ve como una madre atormentada que busca a sus hijos perdidos. En otras regiones de América Latina, su imagen es un poco más oscura, a veces descrita como una figura que atrae a quienes deambulan cerca de los ríos, conduciéndolos a un destino trágico. Los datos interesantes de la historia muestran cómo esta leyenda se adaptó para reflejar los miedos y dolores de cada cultura. Incluso con sus variaciones, el núcleo de su historia, el sufrimiento y el arrepentimiento, permanece intacto. En algunas versiones, la Llorona aparece como una mujer joven y hermosa, vestida de blanco y con una apariencia casi angelical. En otros, su figura es más aterradora,
una mujer con el pelo despeinado, el rostro desfigurado, y una presencia que provoca escalofríos. Esta multiplicidad de representaciones muestra cómo la leyenda encaja en el imaginario popular, reflejando diferentes interpretaciones del sufrimiento y la culpa. Lo que todas estas versiones tienen en común es el poder de provocar miedo y respeto. Después de todo, ¿quién podría permanecer indiferente ante una madre desesperada, condenada a vagar para siempre? Otra curiosidad interesante es cómo la Llorona se relaciona con figuras similares en otras culturas. En muchas partes del mundo, son comunes las historias de mujeres fantasmales que lamentan sus pérdidas. En Irlanda, por ejemplo, el alma en pena es una figura que también presagia la muerte con sus gritos. En Japón, la leyenda de Onryo habla de espíritus vengativos de mujeres que regresan en busca de justicia. Cada una de estas figuras, así como la Llorona, tiene en común el poder de despertar las emociones humanas más profundas, mostrando que el miedo y el arrepentimiento son universales. A pesar de estas diferentes representaciones, la Llorona sigue siendo una figura central en la cultura popular. No se limita a una única forma o interpretación, sino que se adapta a las necesidades y miedos de cada generación. Y esta flexibilidad significa que su leyenda sigue viva, incluso en los tiempos modernos. Pero si crees que todo esto es solo folclore, estás equivocado. Hay quienes juran con razón haber tenido encuentros aterradores con la Llorona. Exploremos los relatos reales de personas que afirman haber visto y oído el lamento de esta alma desesperada. Hay quienes dicen que la Llorona es solo una leyenda, una historia creada para asustar a los desprevenidos. Sin embargo, los informes de personas que afirman haber tenido encuentros con esta alma perdida son más comunes de lo que uno podría imaginar. En las orillas de los ríos, en las noches de luna llena, el sonido del lamento de la Llorona resuena como un grito lejano, helando a quienes se atreven a caminar cerca de las aguas. Estas historias, contadas con detalles increíblemente vívidos, aportan una sensación de autenticidad que es difícil de ignorar. Y es entonces cuando la leyenda deja de ser solo un mito, convirtiéndose en algo mucho más real. Los datos interesantes de la historia revelan que muchos de estos encuentros generaron una fuerte conexión emocional con el miedo y el misterio. Los lugares donde la Llorona generalmente aparecen son casi siempre los mismos: ríos, lagos y otros cuerpos de agua. Es una figura que parece ligada al agua, como si las corrientes y las mareas fueran cómplices de su eterno dolor. Quienes escuchan su lamento a menudo lo describen como un sonido que viene de muy lejos, pero que se acerca rápidamente, creando una creciente sensación de pavor. Algunas personas relatan que, al escuchar este sonido, les invadió una tristeza abrumadora, como si pudieran sentir el dolor que la Llorona carga. Es como si su presencia fuera más que física, llegando a las emociones más profundas de quien la encuentra. Informes de encuentros con la Llorona también varían en intensidad. En algunos casos, aparece solo como una sombra, una figura confusa que desaparece rápidamente. En otros, su presencia es mucho más palpable. Una mujer vestida de blanco, con el pelo largo y despeinado, con el rostro oculto o deformado. Para quienes lo vieron de cerca, la experiencia se describe como aterradora. No es solo el miedo a ver un fantasma, sino la sensación de encontrarse ante una entidad que conlleva un sufrimiento tan grande que parece desbordarse, involucrando a todos los que están a su alrededor. Estos encuentros, sin embargo, no son solo historias de terror, también sirven como recordatorio de la fragilidad humana y del poder de la culpa y el arrepentimiento. La Llorona no solo está ligada a su destino, sino también a quienes, de alguna manera, conectan con su dolor, y esa conexión puede ser devastadora. Pero lo que hace aún más poderosa su leyenda es cómo se extendió por todo el continente, tomando formas diferentes en cada lugar. Exploremos cómo la Llorona se ha convertido en una figura central del folclore latinoamericano, y su historia continúa influyendo en culturas enteras. La leyenda de la Llorona es una de las historias más difundidas en toda América Latina, trascendiendo fronteras y conectando culturas. Desde México hasta Argentina, pasando por países como Guatemala, Perú y Venezuela, el llanto de la mujer se ha convertido en símbolo de pérdida, arrepentimiento y desesperación. En cada región, su historia se adapta a las creencias y miedos locales, pero el núcleo de la leyenda sigue siendo el mismo. Una madre que,
en un momento de desesperación, comete lo impensable y está condenada a vagar para siempre. Curiosidades de la historia revelan que, en cada país, la Llorona adquiere distintos matices, pero manteniendo siempre la esencia de su sufrimiento. No México, la Llorona. Se la ve como una figura profundamente ligada a la cultura indígena y a la colonización española. Su lamento resuena no solo a lo largo de las orillas de los ríos, sino también en los corazones de un pueblo que ha experimentado la destrucción de sus tradiciones y tierras. En Guatemala, su presencia está conectada con ríos y montañas, donde los indígenas creen que todavía deambula en busca de sus hijos perdidos. En otras partes de Centroamérica, la Llorona se considera una advertencia para los niños desobedientes, un cuento contado para mantenerlos alejados de los peligros de la noche. O impacto de la Llorona en el folclore latinoamericano va más allá del simple miedo. Representa una fusión de tradiciones indígenas con la influencia de la colonización, creando una narrativa que es a la vez antigua y atemporal. En muchos lugares, la Llorona es más que un espíritu vengativo. Es una metáfora del dolor colectivo de un pueblo que ha perdido mucho, ya sea por conquistas militares, catástrofes naturales o desastres personales. Sus lágrimas simbolizan las lágrimas de todas las madres que han perdido a sus hijos a causa de la violencia, la guerra y la pobreza. De esta manera, su leyenda sigue teniendo relevancia, incluso en los tiempos modernos. A través de las diferentes regiones de América Latina, la Llorona sigue siendo una figura central, presente en fiestas, rituales y celebraciones. En México, durante el Día de Muertos, su imagen suele representarse en altares, mientras que en otras partes del continente su nombre se susurra en oraciones para alejar el mal. ¿Pero por qué esta leyenda sigue fascinándonos tanto? Parte de la respuesta radica en cómo está intrínsecamente ligada al agua, un poderoso símbolo de vida y muerte en muchas culturas. Exploremos cómo el río y el agua se convirtieron en elementos esenciales en la leyenda de la Llorona, y por qué esta conexión es tan significativa. La conexión entre la Llorona y los ríos son uno de los elementos más icónicos de su leyenda. El agua, que a menudo simboliza la vida, la fertilidad y la renovación, asume aquí un papel opuesto, el de la tragedia y la muerte. Fue a orillas de un río que la Llorona cometió su acto más desesperado, y es en las aguas de ese mismo río donde su alma permanece atrapada, llorando eternamente por los hijos que se quitó. La fluidez del río refleja el implacable ciclo del dolor. La Llorona, que corre sin fin, como aguas que nunca dejan de fluir. Las curiosidades de la historia nos muestran que la asociación entre agua y muerte es común en varias culturas, pero pocas son tan trágicas como esta. El río, en la leyenda de la Llorona, también puede verse como una metáfora del tiempo. Así como el tiempo no se detiene, el río sigue su curso, indiferente al sufrimiento del alma que deambula por sus orillas. Las aguas que se llevaron a los hijos de la Llorona representan el pasado que ella nunca podrá cambiar. Un flujo constante que lleva consigo tanto sus recuerdos como su dolor. El sonido del río mezclado con su lamento crea una atmósfera de desesperación, donde cada gota parece llevar una lágrima de arrepentimiento. Para muchos, la mera visión de un río por la noche evoca la presencia de la Llorona, como si el curso de agua fuera su santuario. Además, en muchas culturas, el agua se considera un portal entre el mundo de los vivos y el de los muertos. No es de extrañar que la Llorona pasee por las orillas de los ríos, ya que sirven como una delgada línea entre estos dos mundos. En algunas versiones de la leyenda, se cree que sus apariciones en las aguas son una advertencia para quienes están cerca de la muerte o del peligro. Se la ve como una guardiana trágica, que advierte sobre los riesgos de la vida humana, siempre al borde del abismo. El río, por tanto, no es solo un escenario de su dolor, sino también un símbolo de su maldición y de su eterna búsqueda de redención. La presencia de la Llorona junto al río nos hace reflexionar sobre el poder simbólico del agua. Purifica, renueva y al mismo tiempo puede ser agente de destrucción y muerte. La fluidez y fuerza del río capturan la esencia de la leyenda, donde el dolor de la Llorona fluye como agua, incesante e implacable. Pero esta conexión con el agua también nos lleva a otro aspecto importante de su historia: el pecado y la redención. Exploremos cómo la leyenda de la Llorona se interpreta a través de un prisma religioso, y cómo la religión dio forma a la comprensión de su sufrimiento.
La leyenda de La Llorona está profundamente marcado por temas de pecado y redención, especialmente dentro del contexto religioso. La influencia del cristianismo, traída por los colonizadores españoles, moldeó la interpretación de su historia, transformándola de una tragedia personal a una alegoría sobre la culpa y el castigo divino. Desde una perspectiva religiosa, La Llorona comete el pecado imperdonable de quitar la vida a sus propios hijos, lo que la condena a vagar para siempre, en busca de una redención que nunca llegará. Este acto la pone en una posición de dolor extremo, y su incapacidad para encontrar la paz se considera un castigo justo por su acto desesperado. Curiosidades de la historia muestran cómo el cristianismo influyó en varias leyendas, transformando historias paganas en lecciones morales. El pecado de La Llorona a menudo se interpreta como un reflejo de las consecuencias de desviarse de las enseñanzas religiosas. Su historia es una advertencia sobre el peligro de dejarse llevar por la desesperación y la ira, sentimientos que, según la doctrina cristiana, pueden conducir a la perdición. La figura de la mujer que llora se convirtió así en una especie de ejemplo trágico de lo que sucede cuando se desobedece los mandamientos de Dios, especialmente en lo que respecta al amor maternal, que debe ser sagrado y protector. Desde el punto de vista cristiano, La Llorona es la personificación de la madre que fracasa en su misión divina y, por tanto, es condenada. La idea de redención también está presente en la leyenda, aunque siempre parece fuera del alcance de La Llorona. Su incesante búsqueda de sus hijos es, en muchos sentidos, un intento de redimirse, de corregir el error irreparable que cometió. Sin embargo, su incapacidad para encontrar la paz sugiere que algunos fallos humanos son tan profundos que ni siquiera el perdón divino puede alcanzarlos. Esto plantea preguntas importantes sobre el concepto de perdón y arrepentimiento. ¿Todos tienen derecho a la redención? ¿O algunos pecados son demasiado grandes para ser perdonados? Este dilema moral resuena profundamente entre los oyentes de la leyenda, quienes son llevados a reflexionar sobre sus propios fracasos y cómo pueden buscar la redención en sus vidas. La mezcla entre leyenda y religión cristiana fortaleció aún más el impacto de La Llorona en la cultura popular, transformando su historia en una poderosa metáfora del pecado, la culpa y la redención. Y aunque su búsqueda de la paz parece condenada al fracaso, su historia se sigue contando como un recordatorio de los peligros de ceder a la desesperación y no cumplir con las propias responsabilidades. Pero La Llorona no se limita solo a sermones y advertencias religiosas. Su presencia se ha extendido por siglos, y ahora ocupa un lugar destacado en los medios populares. Descubramos cómo fue retratada en el cine y la televisión, y cómo su leyenda adoptó nuevas formas en el mundo moderno. A medida que pasaron los años, La Llorona ha trascendido las fronteras del folclore y ha llegado a los medios populares, especialmente al cine y la televisión. La imagen de la mujer llorando se ha convertido en un símbolo icónico del miedo, siendo retratada en varias películas y series que capturan la esencia de su dolor y desesperación. En muchas producciones, su leyenda se adapta al público moderno, ampliando a menudo los elementos de horror y misterio que rodean su figura. Películas como La maldición de la mujer que llora llevaron su historia a las pantallas de Hollywood, intensificando el aspecto sobrenatural de la leyenda y creando un nuevo interés en su tragedia. Datos curiosos de la historia muestran cómo los medios populares reinterpretan mitos antiguos para mantener su atractivo atemporal. Sin cine, La Llorona a menudo se la presenta como una figura aterradora, con su apariencia fantasmal y su gemido inquietante. Estas representaciones refuerzan el miedo visceral que la leyenda siempre ha provocado, pero también añaden nuevas capas a la historia, explorando el lado psicológico de su sufrimiento. Los medios de comunicación tienen la capacidad de transformar leyendas antiguas en relatos universales, y la figura de La Llorona se adapta perfectamente a este formato. Sus gritos, su dolor y su búsqueda desesperada de sus hijos perdidos son temas que resuenan en el público, independientemente de su cultura o ubicación. La televisión también adoptó La Llorona, con series que exploran su mito de maneras creativas y emocionantes. En algunas producciones, se la retrata de una manera más compleja, como una figura trágica, víctima de circunstancias fuera de su control. En otras,
Es un espíritu vengativo cuyo propósito es aterrorizar a quienes se acercan demasiado a su dolor. Estas variadas interpretaciones muestran cómo la leyenda es flexible y puede adaptarse a diferentes géneros y estilos. Ya sea en dramas, series sobrenaturales o películas de terror, La Llorona continúa inspirando a guionistas y directores de todo el mundo. El impacto cultural de La Llorona en los medios populares es innegable. Su historia, marcada por el arrepentimiento y el dolor, sigue cautivando a las nuevas generaciones de espectadores. Es más que una simple historia de terror. Es una narrativa sobre la condición humana, sobre la culpa, la pérdida y el deseo de redención. Y esta resonancia emocional es lo que mantiene viva la leyenda en tantas formas de arte. Pero, ¿qué es exactamente lo que hace La Llorona tan aterrador? Para entender esto, necesitamos profundizar en la psicología del miedo y descubrir por qué tiene la capacidad de acechar nuestros sueños. El miedo que La Llorona. Las causas no son solo el miedo a lo sobrenatural, sino algo más profundo que toca las raíces de nuestra psique. Su figura resuena con uno de los miedos más primordiales del ser humano: el miedo a la pérdida. La idea de que una madre pierda a sus hijos de una manera tan trágica y luego sea condenada a vagar para siempre en su busca, es aterradora porque aprovecha una de nuestras mayores vulnerabilidades emocionales. Las curiosidades de la historia muestran que, desde la antigüedad, las leyendas que involucran pérdidas y arrepentimientos son algunas de las más poderosas, porque afectan nuestros instintos más básicos de protección y amor. El poder de La Llorona radica en que personifica la corrupción de uno de los vínculos más sagrados: el amor maternal. Al cometer el acto desesperado de quitarle la vida a sus propios hijos, invierte este principio, transformando el amor en tragedia. Esto provoca una intensa reacción emocional en quienes escuchan tu historia, ya que desafía lo que consideramos natural e instintivo. El grito de La Llorona, además de ser un sonido aterrador, lleva dentro la desesperación de una madre que ya no puede proteger a sus hijos. Este lamento resuena en lo más profundo de nuestro inconsciente, despertando miedos que no siempre podemos racionalizar. Además, el entorno en el que La Llorona. Las apariencias, orillas de los ríos, noches oscuras, también contribuyen a aumentar el miedo. El agua, que normalmente es símbolo de vida, se convierte aquí en escenario de muerte y arrepentimiento. El contraste entre estos elementos crea una sensación de malestar, como si algo estuviera profundamente mal. Psicológicamente, esto nos pone en alerta, preparando nuestra mente para un peligro inminente. Su presencia en lugares aislados, donde el silencio de la noche solo es interrumpido por el sonido de su lamento, amplifica el terror, haciéndonos sentir pequeños e indefensos ante lo desconocido. Finalmente, La Llorona asusta, porque refleja algo que todos llevamos dentro: el miedo al arrepentimiento. Su historia nos obliga a afrontar la idea de que algunas decisiones, una vez tomadas, no se pueden deshacer, y que el precio a pagar puede ser terrible. Este miedo existencial es lo que hace La Llorona tan aterrador, ya que nos recuerda nuestra propia falibilidad. Pero ¿qué nos dice esta figura femenina sobre el papel de la mujer en las leyendas y los mitos? Exploremos cómo La Llorona se conecta con lo femenino atormentado y lo que revela sobre la sociedad. La Llorona es más que una leyenda de terror. Lleva en su interior una profunda representación de lo femenino atormentado, que refleja el papel de la mujer en la sociedad a lo largo de los siglos. En muchas culturas, la figura femenina ha sido retratada como portadora de vida, pero también como portadora del peso del sufrimiento. La Llorona encarna esta dualidad de manera visceral, siendo al mismo tiempo una madre amorosa y un alma atormentada. Su eterno lamento no es solo por los hijos perdidos, sino también por el peso de las expectativas y responsabilidades que recaen sobre las mujeres, especialmente en lo que respecta a la maternidad y el cuidado. Las curiosidades de la historia muestran que muchas leyendas asocian a las mujeres con lo sobrenatural, cuando sus roles tradicionales se corrompen o cuestionan. El miedo que La Llorona provoca está estrechamente ligado a la noción de maternidad fallida. Es una madre que, en un momento de desesperación, traiciona el vínculo sagrado con sus hijos, cometiendo un acto que desafía nuestra comprensión de lo natural. Esto la convierte en un símbolo de lo femenino corrupto, una mujer que pierde el control sobre su propia vida y, en consecuencia,
sobre el destino de sus hijos. Este tema resuena profundamente en sociedades donde las mujeres son vistas como guardianas del hogar y de los niños, y donde el fracaso en este papel se considera imperdonable. La Llorona, entonces, no es solo un alma perdida. Ella es la encarnación del miedo de las mujeres al fracaso. La figura de la Llorona también se conecta con otras mujeres atormentadas en la mitología mundial. La Dama de Blanco, la Alma en Pena y otras figuras similares comparten esta característica de mujeres que, en vida, sufrieron grandes pérdidas o cometieron actos desesperados, y que, muertas, deambulan por el mundo, atormentando a quienes se cruzan en su camino. Estas leyendas reflejan un miedo cultural al poder destructivo de las mujeres, especialmente cuando sus instintos maternales son distorsionados o reprimidos. Al explorar la Llorona, entendemos cómo el miedo femenino se proyecta sobre lo sobrenatural, creando una figura que es a la vez objeto de compasión y terror. Pero la Llorona también puede verse como una figura de resistencia. Desafía las normas establecidas, se niega a aceptar su destino y busca, aunque sea en vano, corregir el error que cometió. En este sentido, representa la lucha de las mujeres por liberarse de las expectativas sociales y de los roles que les imponen. Su lamento es, en definitiva, un grito de dolor, pero también de insatisfacción con un destino que le fue impuesto. Esta complejidad es lo que hace la Llorona tan fascinante. Pero mientras deambula en busca de sus hijos, queda una pregunta. ¿Por qué su lamento parece dirigido especialmente a los niños? Exploremos el peligro que la Llorona representa para los inocentes, y cómo su leyenda se convirtió en una advertencia para las generaciones más jóvenes. Uno de los aspectos más aterradores de la leyenda de la Llorona es su impacto en los niños. En muchas culturas, su historia se cuenta como una advertencia para los más pequeños. No se queden afuera después del anochecer, no jueguen cerca de ríos, o la Llorona puede presentarse y tomarlos. La imagen de una madre desesperada, condenada a vagar en busca de sus hijos perdidos, se vuelve aún más terrible si se considera que podría confundir a otros hijos con los suyos propios, secuestrándolos en un acto de desesperación. Las curiosidades de la historia nos muestran que leyendas como esta se suelen utilizar para educar a los niños, imponiendo límites a través del miedo. ¿Pero por qué la Llorona? ¿Supone un peligro tan grande para los inocentes? Parte de la explicación puede residir en el hecho de que su propia tragedia está directamente relacionada con la pérdida de sus hijos. Su deseo de volver a encontrarlos es tan fuerte que, en su dolor, no distingue entre vivos y muertos. Para ella, todos los hijos pueden ser una posibilidad de redención, una oportunidad de enmendar el error cometido. Este aspecto de la leyenda hace la Llorona una figura aterradora para los padres, que la ven como una amenaza para sus hijos, y para los propios niños, a quienes se les enseña a temer su presencia. La leyenda también funciona como metáfora de la fragilidad de la infancia. Los niños, a menudo vistos como seres indefensos y puros, son vulnerables no solo a los peligros físicos, sino también a las influencias del mundo que los rodea. El fantasma de la Llorona simboliza el miedo a lo desconocido y la pérdida de la inocencia, ya que un encuentro con ello puede tener consecuencias devastadoras. Para los niños, escuchar su llanto no es solo una señal de peligro inminente, sino también una invitación a afrontar los misterios e incertidumbres de la vida, algo que escapa a su comprensión. Además de ser una advertencia, la leyenda de la Llorona también sirve para fortalecer los vínculos entre padres e hijos, ya que suele utilizarse para enseñar sobre la obediencia y el respeto a las reglas. Al contar la historia, los padres refuerzan la importancia de proteger a sus hijos de los peligros del mundo, ya sean reales o sobrenaturales. Pero ¿qué hace que el lamento de la Llorona tan poderoso? ¿Por qué tiene el poder de paralizar a quien lo escucha y causar tanto miedo? Exploremos el significado profundo del grito de la Llorona y lo que revela sobre la naturaleza de su sufrimiento. El grito de la Llorona es, sin duda, uno de los elementos más icónicos y aterradores de su leyenda. Este lamento lleno de dolor, que resuena por los ríos y los campos en las noches silenciosas, tiene el poder de paralizar incluso a los valientes. ¿Pero qué hace que esto suene tan inquietante? El grito de la Llorona no es un sonido cualquiera. Lleva el peso de una tragedia personal que trasciende la muerte.
Él es la expresión de un alma que nunca encontrará la paz, un eco de arrepentimiento que resuena por toda la eternidad. Las curiosidades de la historia muestran que el lamento femenino, en diversas culturas, a menudo se asocia con la pérdida y el sufrimiento, y La Llorona es un ejemplo clásico de este fenómeno. Cuando alguien escucha el grito de La Llorona, la reacción inmediata es miedo, pero está sucediendo algo más profundo. El sonido de su gemido despierta el miedo primordial a una pérdida irreversible, algo que todos tememos en algún nivel. Al escucharla llorar, es casi como si la gente se viera obligada a enfrentar sus propios arrepentimientos y fracasos. El grito es un llamado a lo que no se puede deshacer, un recordatorio constante de que ciertos errores nunca podrán corregirse. Este es el poder del lamento de La Llorona. Nos obliga a reflexionar sobre nuestras propias debilidades y, por un breve momento, a compartir su dolor. El lamento de La Llorona también tiene un significado simbólico. En muchas leyendas, el sonido del llanto de una mujer se considera un presagio de muerte o perdición inminente. En su leyenda, el grito de La Llorona puede interpretarse como una advertencia para quienes están cerca de la tragedia. Cuando su gemido resuena, algo oscuro y trágico está a punto de suceder. Así, el sonido de su llanto se convierte a la vez en expresión de su dolor y en advertencia para quienes se acercan a su territorio. El simple sonido de su lamento puede generar una sensación de impotencia, de que algo terrible está a punto de revelarse. El poder de este grito no está solo en el volumen o el sonido en sí, sino en la historia que transmite. Él es una manifestación física del sufrimiento de La Llorona, y quien lo escucha no puede evitar ser conmovido por este dolor. El lamento es un recordatorio de que el dolor puede extenderse más allá de la vida, y que algunos arrepentimientos pueden seguirnos para siempre. Pero este grito también nos lleva a reflexionar sobre los ciclos de violencia que La Llorona representa. Su historia no es solo una tragedia individual, sino también un reflejo de tragedias sociales que se repiten en el tiempo. Exploremos cómo La Llorona se conecta con los ciclos de violencia que atraviesan generaciones, y lo que esto nos dice sobre la naturaleza del sufrimiento humano. La historia de La Llorona. No se trata solo de una madre y su tragedia personal. También simboliza los ciclos de violencia que se repiten a lo largo de generaciones, especialmente aquellos que involucran a mujeres y familias. El acto de La Llorona, quitarle la vida a tus hijos en un momento de desesperación, es una representación simbólica de la violencia que a menudo ocurre dentro del hogar, lejos de los ojos de la sociedad. Este ciclo de dolor y sufrimiento se perpetúa de muchas maneras, ya sea mediante abuso, negligencia u otras formas de violencia emocional y física. Las curiosidades de la historia nos muestran que, en muchas culturas, personajes como La Llorona se utilizan para hablar sobre los impactos de estos ciclos, ofreciendo una forma de procesar y comprender el trauma. La Llorona representa la desesperación de una mujer que, sin opciones, comete lo impensable. Su acto de violencia, aunque trágico, refleja una realidad que enfrentan muchas familias. El ciclo de violencia doméstica, en el que la desesperación y el dolor conducen a actos extremos, a menudo se repite de generación en generación, dejando profundas cicatrices. Su leyenda, en este sentido, no es solo un cuento de terror, sino también una advertencia sobre el impacto de estas tragedias silenciosas que suceden dentro del hogar. Como esto La Llorona, las personas que viven en ciclos de violencia a menudo se sienten atrapadas, incapaces de escapar de las consecuencias de sus propias acciones. Además, la leyenda de La Llorona puede verse como un reflejo de las presiones sociales y culturales que llevan a las mujeres a tomar decisiones desesperadas. En una sociedad donde las mujeres suelen tener poco control sobre sus propias vidas y destinos, la desesperación puede llevar a acciones terribles. El ciclo de violencia que La Llorona simboliza es, en última instancia, una reacción a las injusticias y limitaciones que se le imponen. Su acto de matar a sus hijos es una manifestación extrema de una vida que le fue robada, y el ciclo de dolor que sigue es el resultado inevitable de esta pérdida de control. La leyenda de La Llorona nos hace reflexionar sobre cómo la violencia, tanto personal como estructural, puede seguir acosando a generaciones. Su lamento es un recordatorio constante de que hasta que se rompan estos ciclos de dolor, seguirán repitiéndose, llevando a más personas por caminos trágicos. Pero La Llorona no se limita a lamentar la violencia.
Su figura también está profundamente arraigada en las tradiciones y rituales de las comunidades que mantienen viva su leyenda. Exploremos cómo la Llorona se celebra y recuerda en ceremonias y rituales, y lo que esto nos dice sobre su papel en la cultura popular. A figura de la Llorona. No se limita a historias contadas alrededor de fogatas o leyendas urbanas que asustan a los niños. En varias partes de América Latina, ocupa un lugar especial en los rituales y tradiciones, siendo recordado solemnemente durante celebraciones como el Día de Muertos en México. Durante estas festividades, muchas comunidades realizan ofrendas y oraciones, no solo para honrar a los muertos, sino también para apaciguar espíritus inquietos como el de la Llorona. Curiosidades de la historia nos revelan que estas celebraciones sirven como una forma de reconectar a las personas con sus raíces ancestrales, recordándoles los profundos vínculos que mantienen con el mundo espiritual. Durante el Día de Muertos, se levantan altares para honrar a los seres queridos fallecidos, y, en algunas regiones, la imagen de la Llorona aparece como parte de estas ofertas. Se la ve como un alma perdida, una madre que nunca ha encontrado la paz y que necesita ser recordada para no atormentar a los vivos. Al incorporar su figura a estos rituales, las comunidades no solo mantienen viva su leyenda, sino que también reconocen la importancia de afrontar el dolor y el arrepentimiento. Los rituales realizados en su honor son un recordatorio de que los vivos y los muertos comparten un vínculo eterno, donde la memoria y el respeto mutuo mantienen a los espíritus en paz. Más allá del Día de Muertos, la Llorona también aparece en otras tradiciones, como en ceremonias celebradas cerca de ríos o lagos. En estas ocasiones, la gente hace ofrendas para apaciguar su espíritu, pidiendo protección contra tragedias y desastres. En algunas regiones, se cree que ignorar la Llorona puede traer mala suerte, o incluso acercar tu espíritu a la comunidad. Estos rituales demuestran cómo su leyenda trascendió el simple folclore, y se convirtió en parte de la vida espiritual diaria de muchos. Para los que creen, apaciguar la Llorona es una forma de garantizar que su dolor no contamine sus propias vidas. Estos rituales y tradiciones que involucran la Llorona muestran cómo su figura se ha convertido en una parte imborrable de la cultura popular, no solo como símbolo del miedo, sino también como recordatorio de la fragilidad humana. Representa la necesidad de reconocer nuestras faltas y honrar a quienes han sufrido tragedias, para que podamos encontrar la paz en nuestras propias vidas. Pero además de ser una figura de arrepentimiento y dolor, la Llorona también representa a la mujer traicionada, una mujer que ha sido llevada al límite por el amor y la desesperación. Exploremos cómo su leyenda refleja el tema de la traición en el amor, y cómo esto dio forma a su historia. La historia de la Llorona es, en muchos sentidos, la historia de una mujer traicionada por el amor. En varias versiones de la leyenda, se la presenta como una mujer que, tras ser abandonada por el hombre que amaba, se ve consumida por una desesperación tan profunda que comete el acto más trágico de todos: quitarle la vida a sus hijos. Esta traición no es solo personal, sino también simbólica, representando la forma en que las mujeres, a lo largo de la historia, han sido traicionadas por promesas de amor, lealtad y seguridad que nunca se materializaron. Las curiosidades de la historia nos muestran que la Llorona es una figura que refleja el dolor de todas las mujeres que en algún momento fueron abandonadas por quienes más amaban. El tema de la traición en la leyenda de la Llorona también saca a la luz cuestiones sobre el papel de las mujeres en la sociedad, y hasta qué punto sus vidas y destinos a menudo están fuera de su control. No solo es una madre desesperada, sino también una mujer que lo ha perdido todo: su amor, su familia, y en última instancia, su propia cordura. La traición que sufre supone un punto de inflexión en su vida, llevándola a un camino sin retorno, donde la desesperación y el dolor dominan cada una de sus acciones. Su llanto no es solo de arrepentimiento, sino también de la pérdida de su propio valor e identidad, que le fueron arrebatados cuando el hombre que amaba la abandonó. La figura de la Llorona nos hace reflexionar sobre la vulnerabilidad de las mujeres ante situaciones de abandono y traición. En muchas culturas, la expectativa de que las mujeres sean las guardianas del hogar y de la familia las coloca en una posición delicada, donde cualquier ruptura en este papel puede conducir a una profunda crisis personal. La Llorona es el retrato de esta crisis llevada al extremo: una mujer que,
tras ser traicionada por quien más confiaba, pierde por completo el control de su vida. Su historia nos recuerda que la traición, especialmente cuando se combina con presión social sobre las mujeres, puede tener consecuencias devastadoras. El tema de lo femenino traicionado en La Llorona resuena con muchas otras leyendas y mitos de todo el mundo, donde el dolor y la desesperación de las mujeres traicionadas se transforman en figuras atormentadas y vengativas. Pero mientras algunas de estas figuras buscan venganza activa, La Llorona es una mujer que, en lugar de venganza, queda atrapada en un ciclo de dolor y arrepentimiento. Su traición la condenó, no a una vida de venganza, sino a una eternidad de sufrimiento. Sin embargo, el simbolismo del agua en su historia también conlleva otros significados profundos, que van más allá de la traición. Exploremos cómo el agua, en la leyenda de La Llorona, simboliza la purificación, pero también el castigo. En la leyenda de La Llorona, el agua juega un papel central, a la vez como escenario de su tragedia y como símbolo de purificación y castigo. Fue a orillas de un río donde quitó la vida a sus hijos, y es en ese mismo entorno donde su alma está condenada a vagar para siempre, en busca de una redención que siempre parece eludirla. El agua, que en muchas culturas es vista como un elemento de renovación y purificación, adquiere aquí un papel ambiguo. Por un lado, el río puede verse como un símbolo de limpieza, un lugar donde La Llorona busca expiar sus pecados. Por otro lado, también es el escenario de su castigo, un lugar de dolor y arrepentimiento que nunca la libera. Las curiosidades de la historia nos muestran que el agua, especialmente en las leyendas sobre espíritus femeninos, a menudo conlleva este doble significado. La asociación de La Llorona con ríos y lagos también refleja una antigua creencia de que el agua es un paso entre el mundo de los vivos y el de los muertos. En muchas culturas, los ríos son vistos como portales espirituales, por donde los espíritus pueden cruzar de un lado a otro. En caso de La Llorona, parece estar atrapada entre estos dos mundos, incapaz de encontrar la paz en ninguno de ellos. El río, en lugar de ser un camino de redención, se convierte en su prisión, donde su lamento resuena noche tras noche. Este simbolismo es poderoso, ya que refuerza la idea de que algunos pecados y arrepentimientos son tan profundos que ni siquiera la purificación del agua puede borrarlos. Además, el agua en la leyenda de La Llorona puede verse como un reflejo de sus propias emociones. Al igual que un río que fluye sin cesar, tu dolor y arrepentimiento fluyen constantemente, sin encontrar nunca un final. El sonido del río mezclado con tu llanto crea una atmósfera de profunda tristeza, como si cada gota de agua representara una lágrima de desesperación. Esta imagen refuerza la idea de que La Llorona está atrapada en un ciclo sin fin, donde el agua no ofrece ninguna liberación, sino más bien un recordatorio constante de su tragedia. El río se convierte así en un símbolo de su eterno sufrimiento, un flujo continuo de dolor que nunca se seca. El agua, con todo su poder simbólico, también nos hace preguntarnos si existe alguna posibilidad de La Llorona encontrar la paz. ¿Podrá algún día cruzar este río y dejar atrás su dolor? ¿O quedará atrapada para siempre en las aguas de su propia tragedia? Estas preguntas siguen sin respuesta, pero nos llevan a reflexionar sobre el poder del arrepentimiento y la culpa. Mientras tanto, la leyenda de La Llorona continúa evolucionando. Incluso con raíces tan antiguas, su historia todavía encuentra resonancia en el mundo moderno. Exploremos cómo La Llorona se ha adaptado a lo largo del tiempo y cómo sigue siendo relevante en la cultura contemporánea. A lo largo de los siglos, la leyenda de La Llorona ha evolucionado, adaptándose a los cambios culturales y manteniendo su relevancia entre las generaciones más jóvenes. Lo que comenzó como una historia popular transmitida oralmente en las comunidades indígenas mexicanas, se ha convertido en una narrativa global que trasciende fronteras. La imagen de La Llorona, con su lamento inquietante y su eterna búsqueda de sus hijos, fue ampliamente adoptada por los medios de comunicación, especialmente el cine y la literatura, dando nueva vida a la leyenda. Las curiosidades de la historia nos muestran que la capacidad de adaptación de esta leyenda le permitió mantenerse viva en un mundo donde tantas otras historias quedaron olvidadas. En los tiempos modernos, La Llorona se ha convertido en un símbolo que va más allá del folclore. Su historia ha sido reinterpretada en diferentes contextos, desde películas de terror hasta series y telenovelas que abordan temas más profundos, como la maternidad,
la culpa y la desesperación. En muchas de estas representaciones, la Llorona es vista como una figura trágica, cuyas elecciones, aunque terribles, son comprensibles en el contexto de su dolor. Esta visión más humanizada de la Llorona refleja un cambio en la forma en que se interpretan las leyendas en la cultura moderna, donde los villanos a menudo adoptan contornos más complejos y humanos. La leyenda también ha encontrado espacio en el mundo digital, donde continúa compartiéndose en foros, redes sociales y podcasts dedicados a historias de terror y misterio. El poder de la Llorona radica en su capacidad para evocar emociones fuertes y universales, como el miedo a la pérdida y el arrepentimiento, temas que siguen resonando independientemente de la época. En Internet, informes de encuentros con la Llorona y las teorías sobre su origen se mezclan con adaptaciones modernas, creando una red de narrativas que mantienen viva la leyenda y en constante evolución. A pesar de su larga historia, la Llorona sigue siendo una figura relevante, tanto en términos culturales como emocionales. Su capacidad para adaptarse a nuevos tiempos y ser reinterpretado en diferentes contextos muestra el poder de su narrativa. Ella sigue siendo un recordatorio de que el sufrimiento y el dolor no conocen fronteras, y que algunas historias, sin importar la antigüedad que tengan, tienen el poder de impactarnos de manera profunda. Sin embargo, por mucho que la leyenda se haya modernizado, el miedo a lo desconocido sigue siendo el núcleo de esta historia. Exploremos ahora cómo la Llorona personifica el miedo a lo desconocido y por qué esta característica lo hace tan aterrador en cualquier momento. El miedo a lo desconocido es una de las fuerzas más poderosas que impulsan la leyenda de la Llorona. Su gemido atormenta las noches y resuena en las orillas del río. Pero lo que la hace verdaderamente aterradora es que representa aquello que no podemos ver ni comprender. Es una figura envuelta en misterio, una madre que busca algo que nunca podrá encontrar. Este aspecto de su leyenda, la incertidumbre sobre sus intenciones, sobre cuándo y dónde aparecerá, es lo que provoca un miedo primario en la gente. Las curiosidades de la historia muestran que las leyendas que tratan de lo desconocido, de lo invisible, son a menudo las más aterradoras, porque nos confrontan con nuestras propias limitaciones. El miedo a lo desconocido que la Llorona trae consigo está profundamente ligado a nuestro instinto de supervivencia. Cuando algo escapa a nuestra comprensión, nuestra reacción inmediata es precaución y miedo. La Llorona explora este sentimiento presentándose como una figura impredecible, que puede aparecer repentinamente en cualquier lugar cerca del agua, atrayendo a los desprevenidos con su trágico lamento. No sabemos si busca venganza, redención o simplemente compañía en su dolor eterno. Este misterio alimenta la leyenda y mantiene al público en suspenso, sin saber nunca exactamente qué esperar. Además, lo desconocido también está presente en la historia de la Llorona. Hay tantas versiones de la leyenda que es difícil saber cuál es la verdadera. Esta ambigüedad aumenta el miedo, ya que nunca sabemos qué faceta encontraremos. ¿Es ella un alma en busca de perdón? ¿O un espíritu vengativo que busca niños para reemplazar a los niños perdidos? La incertidumbre que rodea a su naturaleza provoca el temor de la Llorona ser algo universal, capaz de llegar tanto a niños como a adultos, porque, al final, todos tememos lo que no podemos explicar. El miedo a lo desconocido no se trata solo de lo que la Llorona puede hacer, sino también sobre lo que representa en un nivel más profundo. Nos obliga a afrontar nuestras propias inseguridades, nuestras dudas sobre lo que sucede después de la muerte y las consecuencias de nuestros actos. ¿Qué pasa cuando cruzamos la línea de lo imperdonable? ¿Somos, como la Llorona, condenados a vagar para siempre por nuestros errores? Estas preguntas son parte del misterio que envuelve su leyenda y que la hace tan aterradora. Pero la historia de la Llorona también ha inspirado a muchos autores a lo largo de los siglos. Exploremos ahora cómo fue retratada en la literatura y cómo su leyenda continúa influyendo en escritores de todo el mundo. A lo largo de los siglos, la figura de la Llorona encontró su lugar en la literatura, donde fue reinterpretado y analizado por varios escritores. Su historia, llena de elementos dramáticos y psicológicos profundos, sirvió como fuente de inspiración para obras que exploran temas como el duelo, la culpa y el arrepentimiento. En muchos textos literarios, la Llorona se retrata como una figura compleja, una madre atormentada cuyo dolor trasciende el tiempo. Las curiosidades de la historia demuestran que, como otras figuras del folclore,
tiene el poder de adaptarse al contexto de la época, reflejando las inquietudes de los autores que se apropian de su leyenda. En la literatura latinoamericana, especialmente en la obra de autores mexicanos, La Llorona a menudo aparece como una metáfora de la lucha de las mujeres contra las imposiciones sociales. Los escritores utilizan su figura para abordar temas como la maternidad, el abandono y la presión de la sociedad sobre las mujeres. El mito de la mujer que, tras ser traicionada, comete un acto desesperado, se ha convertido en un símbolo de resistencia y cuestionamiento de los roles tradicionales que las mujeres se ven obligadas a ocupar. En literatura, La Llorona a menudo adquiere un tono más introspectivo, donde su dolor se analiza en profundidad, revelando capas de humanidad detrás de su tragedia sobrenatural. Además, La Llorona también aparece en obras de ficción gótica y terror psicológico, donde la atención se centra menos en su historia de origen y más en el impacto emocional que causa. Su lamento, descrito con vívidos detalles, es utilizado por muchos escritores para crear una atmósfera de tensión y miedo, explorando el poder del sonido para perturbar y asustar. En algunas historias, La Llorona aparece como un personaje secundario, pero su impacto en la trama es siempre significativo, siendo catalizador de grandes transformaciones internas en los protagonistas, quienes muchas veces se enfrentan a sus propios fracasos y arrepentimientos. La influencia de La Llorona en literatura no se limita a América Latina. Su leyenda traspasó fronteras y fue incorporada por escritores de otras partes del mundo, que vieron en su relato una rica fuente para explorar los aspectos más oscuros de la condición humana. A través de la palabra escrita, La Llorona continúa atormentando a los lectores e inspirando reflexiones sobre los errores que cometemos y las consecuencias que esos errores pueden traer. Sin embargo, ella no está sola en este papel de espíritu atormentado. Examinemos ahora cómo La Llorona se conecta con otras leyendas de fantasmas femeninas en diferentes culturas, y lo que revela sobre el miedo universal al arrepentimiento y la pérdida. La Llorona no es la única figura femenina que deambula por el mundo como un alma perdida, buscando algo que nunca encontrará. En muchas culturas del mundo, encontramos leyendas de fantasmas femeninos que comparten muchas similitudes con la mujer que llora. En Irlanda, por ejemplo, tenemos Alma en Pena, una figura que, como La Llorona, emite un grito desesperado, presagiando muerte y luto. Las curiosidades de la historia revelan que, a pesar de las diferencias geográficas y culturales, estas leyendas reflejan un miedo universal, el profundo arrepentimiento y el sufrimiento eterno que surge de las pérdidas irreparables. Una de las conexiones más notables entre estas leyendas es el tema de la maternidad interrumpida o corrupta. Ambos, La Llorona para Alma en Pena y otras figuras como Dama de Blanco, se encuentran en muchas culturas y comparten el dolor de las madres que han perdido a sus hijos o, de alguna manera, no han podido protegerlos. Estos espíritus femeninos atormentados son vistos como advertencias, recordándonos la fragilidad de la vida y el poder destructivo de la desesperación. En muchos de estos cuentos, el fantasma de la mujer sirve no solo como figura de terror, sino también como símbolo de arrepentimiento y consecuencias que no se pueden deshacer. Además de Alma en Pena, es Dama de Blanco, cifras similares a La Llorona aparecer en Japón, donde el espíritu de Onryo persigue a quienes cometieron injusticias contra ella, buscando venganza tras una muerte trágica. El lamento de estas figuras también hace eco del dolor de la traición y la pérdida, lo que nos lleva a reflexionar sobre cómo la culpa y el arrepentimiento son temas universales que trascienden las fronteras culturales. La presencia de estas figuras femeninas atormentadas en tantas leyendas alrededor del mundo sugiere que el miedo a la pérdida, especialmente la pérdida de hijos o seres queridos, es algo profundamente arraigado en la psique humana. Estas conexiones entre La Llorona y otras leyendas de fantasmas femeninos revelan cómo el sufrimiento y el arrepentimiento son sentimientos compartidos en diferentes culturas, y cómo estos sentimientos se manifiestan en historias aterradoras que aún nos cautivan. Sin embargo, si bien muchos de estos fantasmas deambulan por las grandes ciudades o pueblos, La Llorona tiene una conexión especial con las comunidades rurales, donde su presencia aún se siente con fuerza. Exploremos ahora cómo la leyenda de La Llorona influye en las comunidades más aisladas y el impacto que su historia sigue teniendo en estos lugares. En las comunidades rurales de América Latina,
la leyenda de La Llorona sigue teniendo una presencia fuerte y palpable. En regiones aisladas, donde el folclore se transmite de generación en generación, su figura atormentada todavía es tratada con respeto y miedo. La proximidad a ríos, lagos y otros cuerpos de agua, lugares donde supuestamente aparece, intensifica el miedo y la reverencia que la gente de estas zonas tiene por su leyenda. Las curiosidades de la historia nos muestran que, en estas comunidades, La Llorona no es solo una historia para asustar a los niños, sino una realidad que influye en la vida cotidiana, en la que las personas evitan determinados lugares o momentos por miedo a toparse con ello. Para estas comunidades, La Llorona sirve como recordatorio de los peligros de la vida rural, donde la naturaleza puede ser tanto una fuente de sustento como una amenaza constante. El agua, elemento esencial para la supervivencia, es también escenario de terror. Se advierte a los niños que se mantengan alejados de los ríos durante la noche, y los adultos suelen reforzar el respeto por esta figura, contando historias de avistamientos y encuentros misteriosos. El aislamiento de estas áreas a menudo fortalece la creencia en la leyenda, porque sin las distracciones de la vida urbana, los misterios y temores del campo se vuelven más presentes, más reales. Además, la leyenda de La Llorona en las comunidades rurales también sirve como herramienta de control social y educación. Los padres cuentan su historia no solo para asustar, sino para enseñar a los niños sobre los peligros reales que los rodean. Los ríos, además de ser fuentes de agua, pueden ser lugares peligrosos, especialmente de noche. Así, la leyenda se convierte en un medio eficaz para proteger a los jóvenes, manteniéndolos a salvo. El miedo a lo sobrenatural acaba mezclándose con las preocupaciones prácticas de la vida rural, creando un equilibrio entre lo real y lo imaginario. Incluso en los tiempos modernos, en muchas de estas regiones aisladas, hay quienes juran haber oído el lamento de La Llorona, y todavía circulan historias de encuentros con ella. Estos relatos mantienen viva y relevante la leyenda, reforzando la idea de que La Llorona no es solo historia antigua, sino una presencia constante en la vida de estas comunidades. Pero, además de representar miedo y precaución, la leyenda de La Llorona también refleja una conexión más profunda con la desesperación humana. Exploremos ahora cómo La Llorona se conecta con la desesperación humana universal, y lo que eso nos dice sobre la condición emocional que evoca su leyenda. La desesperación que La Llorona personifica va más allá de la simple tragedia personal. Representa un tipo de sufrimiento que resuena profundamente con la condición humana. La pérdida irreparable y la culpa que nos atormenta por decisiones que no se pueden deshacer. Su incesante lamento es el eco de un alma que nunca encontrará la paz, una encarnación del arrepentimiento que no se puede borrar. Curiosidades de la historia muestran que la desesperación de La Llorona es más que el llanto de una madre que ha perdido a sus hijos. Es un reflejo del miedo universal a que nuestras acciones puedan tener consecuencias que llevaremos para siempre. Esta desesperación no es solo suya, sino algo que muchos de nosotros podemos entender en algún nivel. ¿Quién no se ha arrepentido nunca de una elección, de una palabra pronunciada o de una acción realizada en el calor del momento? La Llorona nos recuerda el peso de estas decisiones, especialmente cuando lo que está en juego es el bienestar de quienes más amamos. Su historia es una advertencia sobre los peligros de la desesperación y el abandono, y muestra cómo una decisión impulsiva puede cambiar la vida de una persona para siempre, y en su caso, para la eternidad. Es esta desesperación la que hace La Llorona una figura tan poderosa y emocionalmente compleja. Además, La Llorona también refleja la desesperación humana ante lo que no podemos controlar. Nos enfrenta al hecho de que, por mucho que lo intentemos, hay situaciones en la vida que están completamente fuera de nuestro alcance. Su deseo de revertir el pasado, de encontrar a los hijos que se quitó a sí mismo, es un reflejo del sentimiento de impotencia que a menudo enfrentamos cuando lidiamos con arrepentimientos profundos. Esta desesperación por intentar arreglar lo irreparable es algo que afecta a todos, porque, en el fondo, todos tenemos algún tipo de arrepentimiento con el que debemos lidiar. La desesperación de La Llorona es un sombrío recordatorio de que el dolor y la pérdida, cuando no se resuelven, pueden consumirnos por completo. Sin embargo,
también es una oportunidad para reflexionar sobre cómo afrontamos nuestros propios arrepentimientos y fracasos. Su historia nos obliga a preguntarnos: ¿estamos nosotros también atrapados en nuestros propios ciclos de arrepentimiento y desesperación? Y si es así, ¿cómo podemos encontrar una manera de liberarnos antes de que sea demasiado tarde? Si no fuera por La Llorona, la prisión va más allá de la desesperación emocional. Está profundamente ligado al final de la vida. Exploremos ahora cómo La Llorona personifica la muerte y lo que nos cuenta su leyenda sobre el miedo al fin. La Llorona no es solo un alma perdida, deambulando entre el mundo de los vivos y el de los muertos. También personifica la muerte de una manera única. Su lamento a menudo se interpreta como un presagio de muerte, una advertencia para quienes la escuchan de que algo trágico está por suceder. Su vínculo con el agua, el río que fluye sin cesar, es una metáfora de la vida que fluye y se acerca inevitablemente a su fin. Las curiosidades de la historia muestran que en muchas culturas, figuras como La Llorona son vistos como intermediarios entre la vida y la muerte, llevando consigo el misterio de lo que sucede después del último aliento. El hecho de que La Llorona deambular eternamente, sin descanso, es un reflejo del miedo humano más básico, el miedo a lo que viene después de la muerte. Nos obliga a afrontar la idea de que la muerte puede no ser el fin del dolor, sino el comienzo de un tormento interminable. Su trágico destino, vagar en busca de una redención que nunca encontrará, toca profundamente nuestras ansiedades sobre la otra vida. ¿Estamos destinados a sufrir por nuestras decisiones después de la muerte, tal como La Llorona? Este miedo a lo desconocido, a lo que sucede cuando cruzamos el umbral de la vida, es lo que hace que su leyenda sea tan inquietante. Además, La Llorona a menudo se asocia con la idea de que la muerte no es algo que podamos controlar. Su lamento es un recordatorio de que, por mucho que intentemos evitarla, la muerte llega a todos, y a menudo, de formas inesperadas y trágicas. En varias versiones de la leyenda, aquellos que se encuentran La Llorona sienten una presencia inevitable, como si estuvieran marcados por el destino, incapaces de escapar a su llamado. Esta personificación de la muerte como algo inevitable e implacable es lo que hace tan temida su figura, ya que simboliza la incertidumbre del final, algo que todos, de alguna manera, intentamos evitar. La Llorona nos recuerda que la muerte, en esencia, es el gran igualador. No importa si somos ricos o pobres, fuertes o débiles. Todos enfrentaremos el mismo destino algún día. Y mientras ella deambula por las orillas del río, llorando por los niños que perdió, nos enfrentamos a nuestras propias preocupaciones sobre el final de la vida. Pero la leyenda de La Llorona también conlleva una lección moral sobre las decisiones que tomamos y las consecuencias que enfrentamos. Exploremos ahora cómo su historia nos enseña sobre la culpa y el arrepentimiento, y cómo estos sentimientos dan forma a la leyenda de La Llorona. La leyenda de La Llorona está profundamente arraigado en temas de culpa y arrepentimiento, y funciona casi como una lección moral que trasciende el tiempo. Su acto desesperado de quitarle la vida a sus propios hijos, motivado por la traición y la desesperación, la condena a una eternidad de sufrimiento. Este ciclo de culpa y arrepentimiento es lo que mantiene La Llorona atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos. No puede seguir adelante precisamente porque su culpa es demasiado grande para superarla. Curiosidades de la historia nos muestran que la leyenda de La Llorona conlleva una advertencia clara. Nuestras acciones tienen consecuencias y algunos errores son irreparables. La culpa de La Llorona es una constante en su leyenda, una fuerza que da forma a su trágico destino. La leyenda nos hace reflexionar sobre las decisiones que tomamos y cómo pueden perseguirnos durante toda la vida, y en su caso, más allá de la vida. El arrepentimiento de haber quitado la vida a sus hijos la consume por completo, haciéndole imposible encontrar la paz. Este arrepentimiento interminable es una lección de cómo a menudo no podemos dar marcha atrás en nuestras acciones, por mucho que queramos hacerlo. La Llorona es el reflejo extremo de una vida que fue destruida por una decisión impulsiva y trágica, y su dolor eterno es un recordatorio de ello. Además de ser una figura de arrepentimiento, La Llorona también se ve como un símbolo de advertencia sobre el peligro de dejarse dominar por las emociones. Su historia nos enseña que cuando actuamos impulsivamente,
impulsados por la desesperación o la ira, podemos causar daños irreversibles. El ciclo de culpa y arrepentimiento que experimenta es una metáfora del tormento emocional que muchas personas sienten cuando se dan cuenta de que no pueden deshacer sus errores. Como esto, La Llorona sirve de advertencia. Debemos reflexionar sobre nuestras acciones, especialmente en tiempos de crisis, ya que las consecuencias pueden ser devastadoras. Finalmente, el arrepentimiento de La Llorona también nos lleva a preguntarnos si existe posibilidad de redención para quienes cometen errores tan profundos. ¿Encontrará algún día la paz o estará condenada a vagar para siempre? La leyenda de La Llorona nos hace reflexionar sobre la naturaleza de la culpa, sobre lo que realmente significa ser perdonado, y si, en algunos casos, el arrepentimiento es suficiente para buscar la redención. Pero mientras reflexionamos sobre esto, su historia continúa evolucionando, adaptándose a las generaciones futuras. Exploremos cómo la leyenda de La Llorona puede seguir transformándose y lo que le depara el futuro a esta antigua historia. La leyenda de La Llorona, con sus profundas raíces en el folclore latinoamericano, continúa evolucionando, encontrando nuevas formas de cautivar y asustar a audiencias de todas las edades. A lo largo de los siglos, su historia se ha transmitido de forma oral, adaptada al cine, la literatura y, más recientemente, al mundo digital. Con la popularización de las redes sociales, los podcasts y las plataformas de streaming, La Llorona encontró una nueva audiencia, muchas veces fuera de las fronteras de América Latina. Curiosidades de la historia revelan que el poder de adaptación de esta leyenda es lo que garantiza su relevancia en un mundo en constante cambio, donde las tradiciones antiguas necesitan encontrar nuevas formas de conectarse con las generaciones más jóvenes. No futuro. Podemos esperar que La Llorona siguen apareciendo en nuevos formatos. Las películas y series de televisión seguirán reinterpretando su historia, añadiendo nuevas capas de complejidad a su figura. A medida que la cultura global se vuelve más conectada, podemos ver versiones de La Llorona surgiendo en diferentes partes del mundo, adaptados a las particularidades culturales de cada región. Esta capacidad de transformación hace que la leyenda nunca pierda su fuerza, siempre se renueva y encuentra maneras de volverse relevante para las nuevas generaciones que buscan historias aterradoras, pero también emocionalmente atractivas. Además, el interés por las leyendas y los mitos sobrenaturales sigue creciendo, especialmente en tiempos de incertidumbre. La Llorona encaja perfectamente en este escenario, ya que su historia aborda miedos universales: el miedo a la pérdida, el arrepentimiento y la culpa. Mientras el mundo enfrenta crisis y cambios rápidos, historias como La Llorona ofrecen una manera de procesar estos sentimientos, a través de una narrativa que, aunque aterradora, también es profundamente humana. Su lamento, que resuena a través de los siglos, seguirá encontrando eco en las inquietudes y esperanzas de cada nueva generación. Finalmente, el futuro de La Llorona depende de su capacidad para seguir siendo relevante, no solo como símbolo de miedo, sino también como una historia que ofrece lecciones sobre la vida y las decisiones que tomamos. Su leyenda no se trata solo de inquietar, se trata de la humanidad en sus momentos más oscuros. Y mientras haya quien cuente tu historia, La Llorona continuará vagando, no solo a lo largo de las orillas de los ríos, sino a través de los corazones y las mentes de todos aquellos que encuentren su lamento. Pero, después de todo, ¿qué podemos aprender de esta trágica figura? Concluyamos ahora nuestro viaje con una reflexión final sobre las enseñanzas que La Llorona nos deja. La historia de La Llorona es más que una simple leyenda aterradora. Nos enseña lecciones profundas sobre la condición humana, sobre los peligros de la desesperación y sobre el impacto de nuestras decisiones. La Llorona representa el lado más oscuro de la maternidad, donde el amor, cuando se corrompe por el abandono y el dolor, puede conducir a actos impensables. Pero más allá de ser un relato de tragedia, su leyenda nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, cómo afrontamos nuestras pérdidas, cómo afrontamos nuestros arrepentimientos y cómo buscamos la redención. Las curiosidades de la historia demuestran que, por muy antiguas que sean las leyendas, siguen siendo espejos de nuestros miedos y nuestros deseos más profundos. ¿Qué hace que la historia de La Llorona resistir la prueba del tiempo? Es su capacidad para aprovechar las emociones universales. Todos, en algún momento,
sentimos el dolor del arrepentimiento, el peso de una elección equivocada. Y como la Llorona, muchos de nosotros buscamos formas de corregir estos errores, incluso cuando parece demasiado tarde. Su lamento eterno es una metáfora de los arrepentimientos que cargamos, pero también nos recuerda que la desesperación no tiene por qué ser nuestro destino final. Su leyenda nos advierte sobre el peligro de dejarnos consumir por el dolor, mostrando que, por difícil que sea, siempre hay espacio para buscar una salida antes de que las consecuencias se vuelvan irreversibles. Además, La Llorona nos enseña sobre el poder de las historias. Su leyenda, transmitida de generación en generación, continúa impactando e inspirando, mostrando cómo las narrativas antiguas tienen el poder de moldear culturas e influir en la forma en que entendemos el mundo. Su presencia en el imaginario popular, ya sea a través de películas, libros o historias contadas por nuestros abuelos, refuerza la importancia de preservar nuestras tradiciones y aprender del pasado. Después de todo, ¿qué son las leyendas, sino lecciones disfrazadas, que nos preparan para afrontar los desafíos de la vida? Finalmente, La Llorona nos enseña sobre la fragilidad de la vida y la necesidad de encontrar el equilibrio en nuestras emociones. Su historia es un recordatorio de que, por muy dolorosas que sean las circunstancias, es fundamental no dejarnos consumir por la desesperación. Al reflexionar sobre su leyenda, nos vemos llevados a hacernos preguntas sobre nosotros mismos. ¿Qué arrepentimientos tenemos? ¿Cómo podemos evitar caer en el mismo ciclo de dolor y culpa? Y, quizás lo más importante, ¿cómo podemos encontrar la paz antes de que sea demasiado tarde? Como esto, La Llorona se erige como un faro oscuro que ilumina nuestras propias sombras y nos desafía a enfrentarlas. Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.